Bueno, le decía que la Suprema Corte determinó no exhortar al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral a respetar las suspensiones emitidas en contra de la reforma judicial, por lo que no existe ninguna orden expresa a ninguna autoridad para respetar las suspensiones. Agradezco enormemente a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, que nos acompañe. Ministra, qué gusto saludarle, en verdad. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Juan. Aquí a sus órdenes. Saludos a su auditorio. Muchas gracias, ministra Lenia Batres. Pues, su opinión con respecto a la determinación de la Corte de no exhortar al INE ni al Tribunal Electoral a respetar suspensiones emitidas en contra de la reforma judicial. Pues yo creo que es correcta. Pues la Corte no tiene facultad para andar exhortando a nadie. Debería ejercer sus facultades que son bastante fuertes cuando resuelve el fondo de un asunto. La principal objeción que manifestaba ayer respecto de esta aprobación es que estábamos en realidad resolviendo fuera de un juicio, estábamos resolviendo una supuesta duda de competencia de un comité que ya no existe, pero no estábamos resolviendo lo que sí teníamos facultad de resolver, que era decir simplemente el juzgado de distrito tiene esta facultad, el tribunal electoral tiene esta otra facultad. El problema es que no podíamos nosotros ni siquiera decidirlo así, porque la Constitución es terminante en que no podemos nosotros como Suprema Corte opinar sobre las facultades que se le dan al Tribunal Electoral en el artículo 99 de nuestra Constitución. Entonces agarran un artículo de una ley orgánica abrogada y ahí tratan de darle carácter jurisdiccional. De hecho, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena le llama sentencia. Entonces, en una supuesta sentencia se determina se determina algo muy fuerte, que es darle carácter de opinión a las resoluciones del Tribunal Electoral. O sea, la Corte invade las facultades del Tribunal Electoral de nuestro país y se atreve a darle carácter de opiniones. Eso es gravísimo. Y luego determina recomendarle a los juzgados de distrito que estudien, y hasta le pone plazo, que estudien en 24 horas las suspensiones que han otorgado, pero no dice lo que debería decir. En el caso de los juzgados de distrito, ahí sí tiene facultad y debería ejercerla y decirle a los juzgados de distrito: levanten de manera inmediata esas suspensiones y sobreséase. Es más, tenemos tanta facultad al respecto que nosotros mismos podemos determinar el sobreseimiento. Claro que no lo podemos hacer en el marco de esa facultad que estábamos utilizando. Con base en esa ley orgánica y fuera de un juicio, sino que teníamos que hacerlo en el marco de nuestra facultad de revisión de los juicios de amparo, y en ese caso tenemos plena jurisdicción, es decir, podemos resolver las sentencias. El tema ahí ha sido pues que en un conjunto de artimañas extrañas el propio Poder Judicial, la Suprema Corte, no ha querido atraer esos juicios ni ningún otro, porque, y ayer lo manifestaba cuando estábamos discutiendo, yo les insistía que no habláramos nada más de los juicios electorales o de los juicios de amparo que se habían metido en la materia electoral. El tema para nosotros pues podría ser intrascendente en términos de ser electoral, cuando la Constitución prohíbe expresamente que se puedan interponer juicios de amparo contra reformas constitucionales, y ahí la materia no importa. En realidad deberíamos nosotros como Suprema Corte de Justicia sobreseer esos y todos los juicios de amparo que se han admitido en nuestro país en materia electoral y en cualquier otra que tenga que ver con la reforma judicial. Y ahí los ministros fueron omisos, nadie dos veces insistía en el tema. Sí. Hicieron mutis, y eso quiere decir que justamente más bien lo que no quieren es meterse en esos juicios para dejarlos vivos.
Claro. Lo decía usted, ministra. Lo decía usted muy claro el día de ayer. El Tribunal Electoral emite una orden y la Suprema Corte de Justicia de la Nación busca invalidarla, pero el juzgado de distrito emite una orden y exige su validez. Y para que quede claro, porque ya ve, ministra, que están entre las chicanadas y la infodemia, sí. ¿El Tribunal Electoral puede anular juicios de amparo? ¿Es una facultad que tiene? El Tribunal Electoral es la única autoridad de nuestro país en materia electoral. Entonces, puede pedirle o puede anular cualquier otro tipo de acción. En realidad no la estaba anulando directamente, lo que estaba haciendo era tener ese efecto. Continuar sus funciones, o sea, lo que estaba haciendo era actuar sobre las facultades que tenía. Entonces no le da una instrucción a los jueces de amparo, sino se la da al órgano que debe dársela, claro, que es el que tiene facultad electoral. Entonces lo que hizo el Tribunal Electoral fue que en el uso de sus facultades instruyó a ese comité a continuar sus funciones. Entonces aquí el tema es que nosotros no actuamos sobre los jueces de amparo, que es sobre los que sí tenemos facultad, sino que actuamos sobre donde no tenemos facultad, que es el Tribunal Electoral. Entonces, justamente lo que podíamos nosotros hacer era aclarar, claro que es parte de la barbaridad de estos asuntos, que debimos haber dicho simple y llanamente: respétese la facultad del Tribunal Electoral y juzgados de distrito no tienen facultad en materia electoral, que esa es la consulta que se le hizo a la Corte. Y lo más importante, ministra Lenia Batres, es que el primer domingo de junio de este año iremos a las urnas los mexicanos a decidir quiénes serán nuestros jueces, nuestros magistrados, nuestros ministros, nuestras ministras, y esto logrará que hasta ahora el único poder de la Unión cuyos representantes no son electos popularmente, lo sean. Así es. La parte positiva de esto es que finalmente queda totalmente en pie todo el proceso electoral. Justo el tema de los exhortos estos que venían incluidos en el proyecto original, que finalmente no se aprueban, pues iban dirigidos a inhibir la facultad de estas diversas autoridades y a generar la idea, porque ni siquiera podían instruir, y por eso es que exhortan, generar la idea de que tenían estas autoridades como el INE que estar obligadas a suspender sus funciones. Eso no existe ni como exhorto, eso es positivo, pero aún existiendo, de todas formas no iba a tener ningún efecto, porque los exhortos no generan actos jurídicos. Ministra, nos queda un minuto, pero me gustaría conocer su opinión. ¿Qué le diría usted a aquellas personas que aseguran que los mexicanos no estamos preparados ni listos para elegir a nuestro Poder Judicial? No, pues más bien es esa idea pretenciosa de que hay que tener doctorados para entender la justicia. Los mexicanos sabemos muy bien qué es lo justo y qué es lo injusto, y además tenemos suficiente inteligencia para detectar personas no honestas, personas engañosas. De inmediato distinguimos la marrullería, distinguimos a... Bueno, se nos perdió la comunicación con la ministra Lenia Batres, pero ahí está su respuesta a lo discutido ayer en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las facultades de la Corte y, por supuesto, a aquellos que dicen que los mexicanos no estamos preparados para votar por nuestros jueces, pues por eso les va así en los procesos electorales. Le agradezco mucho a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la ministra Lenia Batres, esta conversación, y nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias, mucho, pero muchísimo que darle a conocer.